Facilitación neuromuscular propioceptiva. FNP se refiere a un conjunto de técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. Son métodos terapéuticos llevados a cabo con el fin de obtener respuestas específicas del sistema neuromuscular a partir de la estimulación de los propioceptores orgánicos. El movimiento normal requiere la correcta integración entre la información sensitiva procedente de los receptores artrocinéticos y los exteroceptores como la piel, el sistema nervioso central y la musculatura esquelética como órgano efector de la respuesta motora. Diagonales de FNP. Cuello. Integrado por dos patrones de movimiento. Patrón número 1. Parte de una extensión, inflexión lateral izquierda y rotación izquierda de cuello, y el movimiento se dirige hacia una flexión, flexión lateral derecha y rotación derecha del mismo. El patrón número 2 parte de una extensión, flexión lateral derecha y rotación derecha, y se dirige hacia una flexión, flexión lateral izquierda y rotación izquierda del cuello. Cintura escapular. Dos patrones de movimiento con diagonal AB y diagonal BA. El patrón número 1 parte de una depresión posterior y se lleva a una elevación anterior de la escápula. El patrón número 2 inicia con una elevación posterior y termina con una depresión anterior de la escápula. Cintura pélvica. Dos patrones de movimiento con dos diagonales cada uno. Patrón número 1 parte de una depresión posterior y el movimiento se lleva a una elevación anterior de la pelvis. El patrón número 2 parte de una depresión anterior y se lleva el movimiento a una elevación posterior de la misma. Miembro superior. Dos patrones de movimiento, 4 diagonales. Patrón número 1, compuesto por la diagonal AB y la diagonal BA. Partimos de una extensión, aducción y rotación interna de hombro, extensión de codo y pronación del antebrazo, flexión y desviación cubital de muñeca y una flexión de dedos. El movimiento se lleva hacia una flexión, abducción y rotación externa de hombro, extensión de codo, supinación de antebrazo, extensión y desviación radial de muñeca y una extensión de dedos.
El patrón número 2, comprendido por la diagonal CD y la diagonal DC. Partimos de una extensión con abducción y rotación externa del hombro, extensión del codo, pronación del antebrazo, extensión y desviación cubital de muñeca y una extensión de dedos. Llevamos el movimiento hacia una flexión, aducción y rotación externa de hombro, extensión y supinación del antebrazo, flexión y desviación cubital de la muñeca y una flexión de dedos. Miembro inferior. Compuesto también por 2 patrones de movimiento y 4 diagonales. El patrón número 1 comprende la diagonal AB y la diagonal BA. Partimos de una extensión, aducción y rotación externa de cadera, extensión de rodilla, flexión plantar e inversión de tobillo y una flexión de dedos. El movimiento se dirige hacia una flexión, abducción y rotación interna de cadera, extensión de rodilla, flexión dorsal y eversión de tobillo y una extensión de los dedos. El patrón número 2 comprende la diagonal CD y la diagonal DC. Partimos de una extensión, abducción y rotación interna de cadera, extensión de rodilla, flexión plantar y eversión de tobillo y una flexión de dedos. El movimiento se lleva hacia una flexión, aducción y rotación externa de cadera, extensión de rodilla, flexión dorsal e inversión del tobillo y una extensión de los dedos.